Muy buenas tardes para todos. Para mí es un grato placer poder estar la tarde de hoy compartiendo con todos ustedes, mis queridos amigos que quieren pues conocer un poquito más sobre este tema relacionado con lo que es los huérfanos después de un femicidio. Es un tema bastante conmovedor que espero que la forma y los materiales que les he traído esta tarde logren pues tocar las fibras humanas y logren generar las reflexiones pues necesarias en cuanto a este tema para poder poner entre todos un granito de arena y lograr la visibilidad del mismo. En la infografía anterior tienen un poco de mi perfil a modo de que conozcan la docente, cumplir con ese paso metodológico y pues eh, que podamos interactuar con mayor confiabilidad, tal cual como si nos estuviésemos conociendo en un aula presencial. La idea es humanizar la educación online. Sean todos cordialmente bienvenidos y bueno, quien les habla por acá, la profesora Lilia Rodríguez Estrada. Bueno, para iniciar, vamos a reconocer que existe un grupo de víctimas que se le pudiese llamar invisibles en los casos de homicidios a mujeres, es decir, de femicidios o feminicidios, como gusten decirle. ¿Por qué? Bueno, resulta que cuando una pareja llega a esos niveles tan extremos de violencia que la mujer pues pierde la vida, eh, el hombre, su pareja o su expareja va a prisión y los hijos que tuviesen ambos o ella eh, quedan como niños huérfanos, bien sea huérfanos de padre y madre o huérfanos de madre, porque a veces el sujeto que comete el homicidio tiende en muchos casos a suicidarse o simplemente pues va a la prisión y también queda ausente de la vida de ese niño, de esa niña. Allí comienza todo un problema social, médico y jurídico que es lo que vamos a intentar conocer o dar un breve esbozo del mismo en la tarde de hoy. Siempre me gusta iniciar cualquier tema definiendo los términos básicos con los que vamos a estar trabajando, a efecto pues de tener claridad en los mismos. Aunque a veces asumimos ya lo conocemos, siempre es bueno volver a darle como un repaso, ¿no? El término huérfano lo vamos a entender como una persona menor de edad a quien se le ha muerto el padre y la madre o uno de los dos. Allí es donde viene el término huérfano de padre o huérfano de madre. Eh, Al quedar en esta situación de orfandad, este niño, esta niña, debe quedar al cuidado de algún familiar, no directo o de algún otro individuo que le permita, al cual se le autorice a través de la ley para llegar a la adultez y pueda cubrir las necesidades básicas de este niño. Pero, ¿qué, qué, qué sucesos o qué hechos llevan a que ocurra esta situación de orfandad? Bueno, algunas veces son eventos fortuitos, muy tristes, en los cuales el niño muere, por ejemplo, un accidente de auto, por una enfermedad, eh, pero en otros casos también puede ocurrir que el niño queda huérfano por negligencia de parte de los padres. Algunas veces puede ser que el padre o la madre cometan un delito y bueno, tienen que ir a la prisión y así pues nunca vuelven a ver al niño. En el caso del femicidio, quedaría privado de su mamá por un evento fortuito muy triste y privado de su papá por un hecho se puede clasificar como de negligencia en cuanto a lo que es la paternidad, ¿no? El hecho de saber que va a afectar a sus hijos y no importarle. Eh, y bueno, estas serían las dos maneras como pudieran llegar a caer en esta situación los niños y niñas. Por otro lado tenemos el término femicidio, que a nivel etimológico proviene del inglés
femicide. El mismo fue acuñado por primera vez en Inglaterra por Mary Orlock al comienzo de la década de los 70 y fue utilizado de forma pública por primera vez por Diana Russell en un testimonio ante el Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres, el cual fue celebrado en Bélgica en 1976. Podemos ver que el término entonces no es nada nuevo, por decirlo así, no es del 2020 para acá, no, es de finales de la década de los 70. Eh, ¿Y qué quiere decir este término? O sea, que cuando se categoriza un homicidio como con la clasificación o la subclasificación específica de femicidio, porque no todos los homicidios de mujeres son femicidios. Eso es un error que cometen muy comúnmente, sobre todo nuestros amigos periodistas, a la hora de redactar una noticia, que sea un homicidio de una mujer que pudo haber sido de manera fortuita, de manera un accidente de tránsito, alguien que entró a cometer un robo en una tienda y por casualidad también le disparó a la mujer que estaba allí. Hay varios elementos que se requieren para configurar efectivamente el homicidio de una mujer como femicidio. Acá se los coloqué. Eh, la, la, el Código Penal mexicano establece 8 elementos. Acá nuestra ley en Venezuela establece 5 en específico, que serían cuando la víctima presenta signos de violencia sexual, cuando la víctima presenta lesiones o mutilaciones degradantes o infamantes previas o posteriores a su muerte, tienen que ver con el hecho de ser mujer en sí, ¿no? Ese tipo de lesiones o mutilaciones. Cuando el cadáver de la víctima haya sido expuesto o exhibido en algún lugar público, cuando el autor del crimen se haya aprovechado de las condiciones de riesgo o vulnerabilidad física o psicológica de la mujer, cuando se demuestre la existencia de antecedentes de violencia en contra de esa mujer o en cualquiera, no solamente de forma física, sino en cualquiera de las formas establecidas en la ley. Eh, Básicamente son homicidios que ocurren por ensañamiento o con aquella, eh, dirían los jóvenes, por aplique, por ser mujer, ¿sí? Para decirlo más sencillamente posible para que toditos pues comprendamos que esa es la diferencia. Se da mayor sanción, mayor atención a este tipo de delitos porque hay cierta este, importancia o hay cierta relevancia en el factor mujer a la hora de cometer el delito, ¿no? Yo te maltrato, te ato, te quito un seno, te expongo de piernas abiertas en la orilla de la carretera y te tiro para degradarte, para humillarte, porque eres mujer, ¿eh? Esa es la diferencia básica. Ok, ahora quiero explicar un poco por qué se consideran víctimas invisibles, ¿no? Resulta que los familiares, los amigos, los allegados se activan mucho en el momento de el entierro, del velorio, velatorio en otros países le dicen. Tal vez otros conmocionados pues acuden a ayudar al, a la persona que quedó en prisión, van y hacen los trámites, tal vez entre solicitar la ayuda de un abogado, qué sé yo, o por lo menos hay conmoción por lo que él hizo y el querer saber por qué sucedieron los hechos y bueno. Pero en medio de todo ese bululú, de todo ese alboroto, están los niños que quedan ahí, ahí en la casa, en una casa que ahora no tiene mamá ni papá, están tal vez durante esos primeros días con una abuela, con una tía. Incluso casos de cerca que he conocido quedan en casas de vecinos porque no hay más familia cerca, viven en otros estados o simplemente los padres habían roto relaciones con otros familiares y bueno, vivían solitos allí con sus niños y los niños quedan hasta en casa de vecinos que ni siquiera conocían con bastante confianza. Esos
Esos son los huérfanos del femicidio, que además de vivir el golpe de quedarse sin padres, también quedan sin tratamiento psicológico, sin dinero y muchas veces invisibles ante el Estado, porque no son reconocidos debidamente con el rol que tienen, que es el de ser víctima. En realidad, es importante destacar que en muchos de estos casos, cuando se llega a un nivel de cometer un homicidio, ya antes había ocurrido lo que es la escala de la violencia. Por allí reparten en algunos eventos algo que se llama el escalímetro de la violencia. Porque la violencia inicia con palabras, con empujones, con maltrato psicológico, patrimonial, etcétera, hasta llegar al nivel del homicidio. Entonces, esos niños ya habían vivido durante un largo periodo, sobre todo la mayoría, porque es en términos estadísticos, términos socialmente establecidos, la mayoría había observado episodios de violencia, había sido víctima de violencia por parte de eh, figura masculina. Y entonces este hecho traumante como es el ver morir o ver asesinar a su mamá es solamente como la, la guinda del pastel, por allí dicen, la última gota ya que se le podía echar a ese vaso, porque ya venían de hace tiempo observando hechos de violencia que los traían de cierta manera traumados. Eh, y dice, según algunos estudios realizados en República Dominicana, donde pues revisando material científico sobre este caso encontré que es donde más investigaciones hay sobre el tema de los huérfanos en caso de femicidio, dice que el 88,5% de los hijos e hijas huérfanos de femicidio han sido testigos del acto violento, por lo que requieren de un apoyo emocional y psicológico muchísimo más fuerte que el de otros casos. Es decir, estos niños han observado la forma como murió su mamá, incluso la vieron en sus últimos momentos fallecer y es un trauma demasiado grande para sobreponerse al mismo. Hay algunos casos de los que se reflejan en este informe que les comento que revisé de República Dominicana, donde los mismos familiares dicen que a estos niños ya los psicólogos los han tratado, los han dado asistencia, pero que por ningún lado han logrado que vuelvan a sonreír, que vuelvan a integrarse a las actividades diarias, que vuelvan a estudiar. Muchos de ellos, o sea, con este suceso quedan destrozados para toda su vida. Es un impacto tan grave que aunque reciban la terapia se hace muy difícil. Y bueno, sobre todo, pues la terapia cuando es dada por el organismo público, pues sabemos que es esporádica, que es muy poca, que es difícil conseguir esa atención de manera correcta. Entonces, son como doble víctima, o sea, son víctimas revictimizadas, porque no solamente es que vivió el hecho de lo que del maltrato que recibían, después ver la muerte y después ser víctima del Estado al no recibir la atención adecuada. O sea, es bastante complejo el asunto. Ok, ¿qué sucede entonces con ese trauma? El trauma de ver morir a tu mamá o de simplemente no verla más, porque supongamos que el niño o la niña no estuvo en el momento, pero después empieza a preguntar, ¿y dónde está mi mamá? ¿Y dónde está mi mamá? Y empezar a ver a los otros niños con mamá y él sin mamá y todo el proceso, pues todo lo que implica la ausencia de una madre. O tal vez empezar a recibir maltratos por parte del familiar con el que quedó, con el vecino, o quién sabe con quién quedó viviendo, algunas veces hasta ser echado a la calle porque pues ningún familiar puede tenerlo o tiene familias con corazón de esos que no son tan de carne sino de piedra. Todo ese proceso genera confusión, genera inseguridad, genera temor, pero es que son marcas para toda la vida, ese es el problema. Eh, de hecho, son niños que quedan con tendencia a ser muy violentos, pero a modo de defensa agresiva, de, como una manera de, de- de quejarse ante el mundo por la muerte de su madre. Eh, Se origina pues una inestabilidad emocional muy fuerte,
que puede causar una depresión, puede causar incluso llegar a causar resentimientos tan grandes que van causando eh, eh, que la persona tenga incluso alucinaciones. O sea, es un proceso bastante complejo ese trauma que deja el asesinato de la mamá. Eh, Científicamente se ha determinado que hay síntomas psicológicos generados por ese femicidio, como sensaciones de miedo, recuerdos intrusivos, comportamientos agresivos, y esto a su vez pues causa problemas de inadaptabilidad en la escuela o en la casa donde los albergaron. O sea, es todo como una cadena de sucesos, como el efecto dominó. Lo que sucede con estos niños al ver, pues, o al ver morir o al ver y vivir la ausencia de la figura materna por causas violentas. Ok, hay otro punto muy relevante que quise destacar, que son el tema de los cuidadores. ¿Con quiénes se quedan esos niños? Bueno, por lo general también son personas de escasos recursos, que tampoco han tenido atención psicológica sólida, ni tampoco han recibido una asesoría ni para sanar su dolor, porque por lo general pues quedan con la abuela, con el abuelo, con los tíos, y también esas personas tienen el dolor por la muerte de la figura materna de esos niños. Pero no es solo sanar su dolor, sino es entender los procesos que va a vivir ese niño o esa niña, de que va a tener que soportar algunos momentos de agresividad, de violencia, de depresión profunda, de llanto, incluso intentos de suicidio. Todo eso debe saberlo ese cuidador para entender mejor la situación a la que se está enfrentando. Pero no tienen ese respaldo psicológico. Aparte, también está el tema de el desconocimiento del proceso jurídico, porque tal vez le dicen, bueno, preséntese mañana en el tribunal de menores de la circuncisión tal para hablar el tema, y resulta que esa persona ni siquiera sabe qué es un tribunal, ni mucho menos en específico ese tribunal donde queda. Muchas veces les da miedo de enfrentar un tema jurídico y prefieren decir que no pueden tener ese niño, que no lo pueden cuidar para no tener problemas legales, según ellos, y no tener que estar yendo a citas, no tener que... Entonces, y tal vez muchas veces simplemente por el desconocimiento de todo el proceso que van a vivir. Entonces se puede decir que tampoco es que hay una asesoría jurídica adecuada para estos casos. Eh, entonces es importante que destaquemos que no solamente es el hecho de que alguien murió, porque esa es la finalidad de este taller, es destacar que no es que solamente que una mujer más murió, que ya es bastante grave de por sí, no. El problema es que toda la familia se ve trastocada, abuelos sin custodias legales, con ingresos económicos limitados, con miedo a que los agresores salgan de prisión, por ejemplo, y vuelvan a venir por los niños. Todo eso hace que, que haya mayor sufrimiento por parte de estas personas y sin embargo esto se sigue eh, reproduciendo por la ausencia de denuncia, por la ausencia de visibilidad social de este problema. En algunos casos estuve leyendo, investigando, no se quedan con los abuelos los niños, sino que tienen alguna hermana mayor, siempre pues la figura del querer cuidar por parte de la figura femenina, ¿no? En este caso serían las hermanitas mayores, donde vi algunos testimonios que dice, me tuve que casar con alguien para que me ayudara a criar a mis hermanitos. Entonces, la hermanita de 13, 14 años, que no quería que sus hermanitos sufrieran por allí en la calle o en la casa de algún familiar que no los quería, tener que casarse, formar algo que era un hogar que todavía no le correspondía a ella por su edad, incluso por su biología, no le correspondía todavía, y asumirlo para poder ayudar en la crianza de sus hermanos, para poder convertirse en mamá rápidamente. Entonces vemos cómo se trastocan a su vez varias y varias vidas.
Ok, desde el enfoque de los derechos humanos es necesario decir que el mismo acto del femicidio constituye ya una vulneración del derecho de los niños porque se les despoja de su madre, a la vez se quedan sin padre, es decir, además de enfrentar la muerte de su madre, también van a enfrentar la muerte simbólica o material del padre. Entonces, quedando pues, violados varios de los derechos que tienen los niños y niñas, el derecho a una familia, el derecho al disfrute en un hogar, etcétera. Entonces ese huérfano quedaría muchísimo más vulnerable también a las violaciones de sus derechos, porque esa misma condición de ser huérfano no, por ejemplo, le prohíbe tomar decisiones que serían más fáciles tomar teniendo una mamá o un papá allí activo. Tienen que ir a todo un ámbito jurídico para poder obtener la aprobación, por ejemplo, eh, de un viaje, de una inscripción para alguna competencia, para algún jornada académica internacional, cualquier cosa que tenga que ver con los niños implicaría un largo proceso jurídico porque primero que nada pues hay que nombrarle un tutor responsable. Pues aparte de todo lo que implica el trauma de estar siendo visitado con un visitador social o tal vez quedar en un lugar de internado para niños y niñas, lo que llamarían una casa hogar algunos países. Bueno, todo ese proceso es bastante pues traumante y los vuelve doblemente vulnerados porque además de su grado de desarrollo psicológico, el hecho de no comprender muy bien lo que está sucediendo, eh, todo esto implica quedar indefenso y frágil ante la ley. Ok, el siguiente punto se denomina políticas públicas y los niños huérfanos. Resulta que cualquiera de los problemas sociales que se presentan en un país, en cualquier país, requiere el diseño de lo que es una manera de abordarlo, política y gubernamentalmente, que se denomina políticas públicas. En cuanto al tema de niños huérfanos, la UNESCO, cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, hay unas metas a nivel internacional que se deben cumplir y para cubrir o para cuidar de los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad, esta institución genera algunos consejos o recomendaciones para los países, los cuales pues quise destacar en esta lámina a modo de que comprendamos que es una directiva a nivel nacional, es una directriz a nivel internacional para, para cuidar y proteger los derechos de estos niños y niñas. A continuación detallo las sugerencias que nos genera la UNESCO para estos niños. El primer aspecto es, los encargados de adoptar decisiones deben comenzar escuchando a los niños y jóvenes vinculándolos a la toma de decisiones. Es decir, antes de generar una política pública en materia de niños, niñas y adolescentes, deben haber foros en las ciudades, en las comunidades, o en este caso que es una población especial, debe ser en los centros donde estén viviendo, comúnmente llamados orfanatorios, o centros de protección, casas de abrigo, el nombre que tenga en cada país, allí debe hacerse un tipo de conversatorio con esa población vulnerable para escuchar sus necesidades de primera mano. Segundo elemento, incluir inversiones en servicios fundamentales para los niños y jóvenes como medidas de estímulo para que continúen sus estudios, como por ejemplo becas para niños huérfanos que incluyan desde el uniforme, los útiles, dinero para las comidas o las comidas, eh, etcétera, etcétera, para que ellos no abandonen sus estudios. Garantizar con carácter urgente la continuidad de los servicios especiales de salud y nutrición para estos niños, incluyendo la vacunación sistemática y vigilada y monitoreada por esas autoridades gubernamentales, invertir en servicios de apoyo psicosocial y salud mental para los niños, jóvenes y sus cuidadores, recordemos el tema de los cuidadores,
designar como esenciales a los trabajadores de los servicios sociales formales e informales que atienden estos casos de protección de la infancia y de violencia de género. Es decir, buena noticia para los que son sociólogos, trabajadores sociales y todos los de esta área, la UNESCO pide que se le designen a nivel nacional como un trabajador esencial, es decir, un trabajador que debe tener unos derechos especiales, unos ingresos correspondientes a su labor y un respeto bien merecido a nivel de cualquier institución gubernamental a donde lleguen, ser atendidos y obtener respuesta de los casos que están tramitando, porque ellos de cierta manera están representando los derechos de esos niños, niñas y jóvenes. Un elemento que quise destacar, y lo tienen allí en la infografía en la parte de color gris, fondo color gris, es algo que sucede en República Dominicana, pero estoy muy segura de que ocurre en los demás países latinoamericanos. Es lo que denominamos escasez de personal o poca cantidad de personal para cubrir tantísimos casos. Es la sobresaturación de estas oficinas que llevan este tipo de casos especiales de niños huérfanos. Por acá tienen una cita de esta investigación en República Dominicana. Dice, la oficina encargada de ejecutar el protocolo, se refiere al protocolo de atención a niños huérfanos, solo la componen 3 personas, su coordinadora, una psicóloga y una secretaria. Dicho personal es insuficiente para llevar más de 300 casos fijos y para conocer todos los hechos que ocurren en las 32 provincias y los 158 municipios del país. Allí podemos ver cómo hay un desbalance entre el personal dedicado a atender estos casos y, y los problemas que se reportan día a día en cada municipio de dicho país. Entonces, eh, tal vez esto nos permite observar la falta de importancia que se le da a este problema, porque solamente al hecho de ver que no se dedica una cantidad idónea de personal a atender estos casos, podemos ver cómo hay una falta de interés en apoyar el tema de los niños, niñas y adolescentes huérfanos por diversas causas o incluso abandonados, ¿no? Abandonados socialmente. Hay un punto, dejando un poquito en específico el femicidio, quiero que reflexionemos a modo de cierre de este taller, que no solamente hay huérfanos de padres fallecidos, también hay hijos huérfanos de padres vivos. Oh, profe, ¿y a qué se refiere? Bueno, en este caso hablamos de hijos que sus padres, eh, no hablamos de hijos que sus padres fallecieron, sino que hablamos de hijos de padres ausentes en la formación, en la crianza y en el cuidado de ellos. Es decir, hijos de padres que están tan atareados que no disponen del tiempo para escuchar a sus pequeños o que los han abandonado simplemente por el hecho de no brindar la manutención a la otra parte o por diversas razones, pero son padres que no están presentes. Resulta que, estimados amigas y amigos, el desarrollo emocional de los niños va en proporción directa con el cariño, con la educación, con la disciplina que ellos deben recibir de ambos progenitores. Es decir, mi estimada amiga, si usted es de las que el del padre publica imágenes que dicen feliz día del padre para mí, que cubro ese espacio, pues bueno, déjeme decirle que ese espacio no lo cubre usted. Usted cubre el rol de proveedora, pero el rol del amor de papá, el rol de disciplina paterna, el rol de ese, yo creo que hasta el aroma de papá es necesario para esa seguridad con la que van creciendo los niños. Ese va a ser un vacío que siempre va a estar. Y nosotras tal vez en nuestro deseo de feminismo liberal, ya casi llegando a feminacismo, algunas, afirmamos que somos capaces de cubrir esa imagen. Esa imagen paterna es necesaria, indispensable e irreemplazable por una mujer, por la parte femenina. Eh, entonces, el hecho de que ese hijo o esa hija sienta esa ausencia paterna
lo va a tener consigo toda la vida. Por eso necesita esa terapia psicológica, esa terapia profesional para superar esa ausencia, ese trauma. Y bueno, si es que ambos estamos, pero presentes físicamente, pero no mental o psicológicamente por diversas tareas u ocupaciones, también hay que revisar ese aspecto. El hecho de que nuestros niños lleguen de clase, le preguntamos qué hicieron, qué tarea tienen, a qué actividad quieren ir este fin de semana o invitarlos a alguna actividad. Todo eso forma parte de un gran conglomerado que se llama crianza positiva, que es crianza en amor, para que sus hijos sientan que usted, ¿verdad?, está presente y no tengamos hijos huérfanos de padres vivos. Ese fue el mensaje que quise traerles y compartirles la tarde de hoy. A nivel criminológico, para nuestro cierre, les quiero dejar como reflexión que esa, esa ausencia de padres, bien sea por, porque murió, porque está preso o porque simplemente no quiere estar presente o no puede estar presente, resulta que todo eso afecta el devenir psicológico del individuo, es decir, la sanidad psicológica, la sanidad mental con la que va a ir creciendo. ¿Y esto dónde lo vamos a ver o qué consecuencias nos va a traer? Bueno, a nivel social y a nivel específicamente criminológico, lo vamos a ir viendo en el incremento del índice delictivo. Para nadie es un secreto que hoy día las edades en las que se cometen más delitos, o sea, en las que hay victimarios más jóvenes, son entre los 11, 12, 13 y 14 años, que eran edades antes impensables de ver delincuencia en esos niños, en esos jóvenes. Y hoy día están cada vez más atroces los crímenes y con menores edades, ¿no? Y decimos, es culpa del gobierno, es culpa del uno, del otro, es culpa de... Y no, resulta que ahí tenemos el rol de los padres que está mal ejercido y entonces le tributamos a la sociedad o le entregamos a la sociedad unos niños enfermos tal vez de valores, carentes de valores o perseguidores de modas como las narconovelas, las narcoseries. Y bueno, todo es producto de esos padres ausentes. Recordemos un versículo bíblico que dice Isaías 1:17, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Siempre Dios en su palabra nos recuerda lo importante que es no violentar los derechos ni de un huérfano ni de una viuda, porque bueno, la vida se mueve a través de la ley del karma y el dharma, ¿no? Y entonces todo lo que tú hagas aquí, todo eso también pagarás. Entonces intentemos cada vez que tengamos contacto o alguien en la familia o un vecino, un conocido que esté en esta situación de orfandad, intentar tenderle la mano lo más posible, de modo de que cada uno de nosotros sembremos esa semillita, ¿no? En pro de una nueva sociedad, una nueva humanidad, una humanidad con una conciencia más despierta. A continuación les paso el link de mi Instagram para los que pues les haya gustado este taller o quieran conocer más sobre el tema y que gusten seguirme ahí en esa red social. Bueno, son bienvenidos todos. Un placer haber estado hoy aquí compartiendo con ustedes.